Bienvenidos a Renovando Nuestra Mente, un podcast para cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida por medio del mensaje bíblico, con el propósito de modelar a Jesús al mundo y ser la sal y la luz que éste necesita. Asegúrate de suscribirte a una de nuestras plataformas Spotify y Google Podcast para más contenido. Ahora con ustedes, su anfitrión Jason Jackson. Espero que todos se encuentren bien y que las bendiciones del Señor sean derramándose sobre ustedes el día de hoy. No puedo creerlo que ya estemos al sexto episodio. No pensé que me iba a mover así tan rápido, pero damos gracias a Dios por otra oportunidad más y pues sean todos bienvenidos aquellos que nos están viendo, ya sea nos estás escuchando por audio o nos estás viendo en video. Muy bienvenidos, soy Jason Jackson y el día de hoy vamos a hablar la continuación de la serie Explorando la Última Semana de Jesús. En el episodio anterior hablamos acerca de la última entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, como se conoce comúnmente dentro del cristianismo. Y hablamos acerca de precisamente eso, ¿no? De que la entrada última de Jesús a Jerusalén era una declaración pública de Jesús en declararse como el Mesías, el Rey de los judíos. Y esto desató una respuesta a los seguidores de Jesús, tanto a las personas de la ciudad de Jerusalén. Y vimos que esta reacción fue una aparente aceptación de que Jesús era el Mesías, pero estuvimos viendo acerca de que realmente no comprendieron cuál fue ese punto. Así que por eso vimos que cómo Jesús lloró por Jerusalén. Y en el último punto estuvimos viendo acerca de esta revolución o de este cambio que Jesús efectuó basado a que el pueblo no comprendió el día de su visitación y que esto fue un cambio, un nuevo paradigma en cuanto a la función del templo. El templo iba a cesar, iba a parar completamente. Y lo vimos que al Jesús limpiar el templo fue un acto profético de lo que décadas posteriores iba a suceder con el templo que iba a ser destruido y todo eso. Y vemos que este nuevo paradigma que Jesús iba a establecer de que el templo ahora, Él iba a ser el templo por el cual la gente iba a poder recibir la expiación de sus pecados. Ahora, eso fue el primer evento de la Semana Santa, de la última semana de Jesús que ocurrió. Ahora, eso fue el día domingo, el primer día de la semana que ocurrió. De ahí se desataron otros eventos más de los cuales no lo vamos a poder tocar, sino que nos vamos a saltar. Si no estoy mal, serían unos 3 días. Nos vamos a saltar 3 días y vamos a llegar al día de hoy, que precisamente se le conoce como el Jueves Santo. Y en este día se desatan las últimas horas de Jesús previo a su crucifixión. Entonces, en estas últimas horas se desata una última cena donde después de 3 años durante 3 años Jesús estuvo con sus discípulos, con los apóstoles, participando de esta cena que se daba en la fiesta de la Pascua. Como en el episodio anterior vimos la última entrada de Jesús a Jerusalén, hoy vamos a estar viendo la última cena de Jesús con sus discípulos. Bueno, entonces en esta cena se conmemoraba el éxodo, la liberación que Dios había hecho a la nación o al pueblo hebreo en Egipto. Recordemos que ellos se encontraban en calidad de esclavos en esa época, entonces Dios los liberó. Entonces, para antes de Dios liberarlos, sacarlos, esa noche ellos probaron una última cena. Y una cena específica, con instrucciones específicas que Dios les había dado, que era de comer panes sin levaduras, con ciertas hierbas amargas y un cordero. Y desde entonces, pues,
el pueblo judío ha hecho esta cena de la Pascua, conmemorando de que en cierta ocasión ellos fueron esclavos, sufrieron, pero Dios los sacó con mano fuerte. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver a Jesús con sus discípulos celebrando precisamente esta última cena. Pero ahora Él le va a dar un cambio. Él va a girar el significado de esta cena que los judíos les habían dado. Él le va a dar un cambio y lo va a transformar a algo mayor. Porque recordemos que la Biblia nos enseña de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó allá, era sombra de lo que había de venir. Y es lo que Hebreo nos dice, que esa sombra, a la luz que realmente todo esto iba a reflejar, era la persona de Jesús. Entonces vamos a ver cuál es eso. Entonces vamos a ver cuál es ese enfoque nuevo, cuál es ese paradigma que nuestro Señor Jesucristo le va a dar a esta cena. Entonces es por eso que la cena de la Pascua, o como nosotros la conocemos cuando la celebramos como creyentes, que también se le puede decir que es la Santa Cena. Este es el punto que vamos a analizar, que la cena que el Señor instituyó en esa noche, la podemos llamar la Santa Cena o la Cena de la Pascua, es una remembranza, al nosotros practicarla, es una remembranza de la renovación del pacto. Y este pacto ahora consiste en que ahora podemos tener una comunión con Dios. Y para esto vamos a leer, si tienes conmigo, vamos a leer Lucas capítulo 22, en este caso, versículo 14, verso del 14 al 23. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, hablando de Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Así que de esta lectura vamos a explorar tres importantes puntos. El primero de ellos es la comunión deseada. Y eso lo vamos a encontrar en los capítulos 14 al 18. La comunión explicada como segundo punto, del versículo 19 al 20. Y el último punto es la comunión rechazada, que se encuentra en el versículo 21 al verso 23. Muy bien, entonces ahora analicemos la comunión deseada. En el versículo 14 de Lucas, él nos dice esto: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio como maestro, enseñándole a sus discípulos,
Él se expresa en esta parte, en esta última semana, expresa este deseo interno, o sea, él lo califica como intenso, deseo de compartir con ellos, de querer estar con ellos, de participar con ellos, con esta última cena, porque vamos a ver más adelante lo que esta cena ahora cambia, cuál es ese enfoque del que hablé al principio. Entonces, él muestra de que había un intenso deseo de él de poder llegar a este punto para enseñarles a ellos una lección muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con el pacto, a lo que tiene que ver con él mismo. Y este deseo de Jesús, querer tener esta comunión con sus discípulos, no solamente se expresa en esta parte de la Biblia, sino que a lo largo de ella nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre ha querido mantener una comunión, una relación íntima con la humanidad. Y lo vemos a Él cuando tú lees la Biblia, cuando la lees desde Génesis y lo sigues así libro por libro, te vas a dar cuenta de que siempre es Dios quien toma la iniciativa para Él, o sea, toma la iniciativa de establecer un pacto con cierta persona, con cierto pueblo, con la intención de que haya comunión, de que haya una relación, de que ambos puedan relacionarse. Pero sabemos que Dios es un Dios santo y por lo cual Él establece ciertas normas para estos pactos. Ahora, el primer pacto que conocemos es el de Noé, ¿no? De que Dios, después de destruir la tierra, le da el pacto de no volver a destruirla. Y para este pacto le da la señal del arco iris. El próximo pacto que encontramos es el que Dios hace a un hombre llamado Abraham. Dios lo saca de un lugar, de una nación pagana, lo saca con la intención de que este hombre pueda conocer al único Dios verdadero y no que solamente lo conozca, sino que se pueda relacionar con el mismo Dios. Y es por eso que lo llama dándole un pacto por el cual de la descendencia de esta persona, Dios iba a bendecir al resto de la tierra. En otras palabras, a través de esta persona, Dios le había dado un pacto de que lo iba a bendecir tanto a él, a sus descendientes, y eventualmente sus descendientes iban a ser el conducto por el cual toda la humanidad pudiera tener una comunión con Dios. Porque esa comunión se perdió en el Edén. Y es por eso de que desde entonces Dios ha querido volver a esa comunión. Y es por eso que sacó a Abraham. Entonces, el próximo pacto que vemos es a los descendientes de Abraham. Ya este pueblo, cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto en el monte Sinaí, Dios les dio este pacto donde habían aspectos condicionales en los cuales el pueblo de Israel iba a permanecer en estos acuerdos dentro del pacto, y mientras Dios iba a cumplir con lo otro aspecto del pacto. Y otra vez, el propósito de ese pacto era para que el pueblo de Dios para que el pueblo de Israel conociera a Dios, y de esa manera Israel fuera el conducto, fuera el medio por el cual todo el mundo pudiera tener una comunión con Dios. Después vemos el próximo pacto, que es con un hombre específico otra vez, y este hombre es el rey David. Y Dios le dio el pacto de que por medio de él iba a levantarle un hijo que iba a construir un reino que iba a permanecer para siempre. Y por medio de ese reino, el mundo entero iba a poder conocer, iba a poder tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con estos pactos? Lo que pasó fue que ninguno de las personas o del pueblo al cual Dios estableció el pacto con ellos, estas personas no pudieron mantener ese pacto. Esto tiene que ver con la realidad del pecado, de la naturaleza pecaminosa que reside en nosotros. Y es por eso que Dios
usó todo esto, estos pactos, como una sombra a lo cual iba a venir. Y esto es precisamente lo que Jesús les iba a enseñar a sus discípulos en esa noche. Sin embargo, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, vemos que a lo largo de la Biblia y en esta ocasión Jesús expresan ese deseo, Dios expresa ese deseo de siempre querer tener esa comunión con ellos, de querer tener comunión con nosotros. Pero hay algo que nos detiene y eso es el pecado. Dios es un Dios santo y Dios y el pecado no pueden morar en la misma habitación, si se puede decir así. Pero ahora, miremos que Lucas nos dice de que además que Jesús tenía este deseo de tener esta última cena, de tener esta comunión con ellos, con sus discípulos, también nos dice de que esta comunión con su pueblo no es limitada al aquí y a la ahora, sino que esta trasciende, esta tiene un punto que se va a realizar nuevamente, una comunión más cercana en el futuro. Mira el verso 15 al 18. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Vemos de que Jesús va a tomar esta última cena y les aclara su intenso deseo, pero también les dice de que Él nunca más va a volver a tomar, a comer de la cena, a tomar del fruto de la vid. ¿Por qué? Porque dice que Él ahora se va a esperar para cuando el reino de Dios sea establecido. Entonces ahí nuevamente Él va a participar de este evento, va a participar de nuevamente una comunión aún más íntima con su pueblo. Entonces, como creyente, nosotros esperamos esta reunión, este matrimonio que se va a dar entre el cielo y la tierra, que va a traer el reino de Dios, que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces allí se va a celebrar lo que, si no estoy mal, en que Apocalipsis nos dice que bienaventurados son aquellos los que participan en las bodas del Cordero. Entonces, en ese punto futuro del advenimiento del reino de Dios completamente a la tierra, nuevamente vamos a participar de una cena, en una comunión más íntima, más estrecha con nuestro Señor. Y vemos que entonces ese deseo de Jesús no solamente se extiende al aquí y a la ahora. Él quiere tener comunión con nosotros, no solamente aquí en la tierra, sino que aún más allá, en el futuro. Cuando el cielo y la tierra sean unidos nuevamente, estaremos con Él para siempre. Mira cómo se expresa Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9 en adelante. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Una vez Jesús habiéndoles expresado su deseo de tener esta comunión con ellos, y no solamente aquí, sino que también en un futuro,
Dios ahora Jesús les va a explicar la cena. Es decir, ahora va a establecer este nuevo paradigma, este giro, y les va a explicar qué significa ahora. Porque recordemos que para ellos significaba algo, la liberación de ellos, pero ahora va a simbolizar, va a significar ahora algo más. Y mira, vamos entonces a leer los versos 19 al 20. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, los partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. En esta cena, entonces, el Señor usa estos dos elementos, que es el pan y el vino. Y Él mismo ahí explícitamente nos dice, nos explica cuál es el significado de esto, cuál es el símbolo detrás del pan y del vino. El pan, el mismo Jesús dice de que el pan simboliza su cuerpo, el cual es dado hacia vosotros, o sea, hacia los discípulos. Y el vino significa o simboliza la sangre de Jesús. Entonces tenemos este aspecto de que Jesús les está diciendo a ellos de que esta cena que ellos van a compartir en este momento simboliza la misma muerte que el Mesías, que Jesús mismo iba a realizar unos cuantas horas después de esa última cena. Es decir que el pan, si nos recordamos en el Éxodo, cuando fue establecido, el pan tenía esta particularidad de que era un pan sin levadura y iba combinado con ciertas hierbas amargas, los cuales simbolizaban el dolor. Esto entonces, al hablar del pan, entonces, refiriéndose al cuerpo de Cristo, estamos recordando o estamos hablando acerca del dolor de que el cuerpo de Jesucristo iba a sufrir en manos de los romanos. De la misma manera que el pan, al comerse sin levadura y con las hierbas amargas, era amargo, simbolizaba eso mismo, de que el cuerpo de Cristo iba a ser amargado, de que el cuerpo, si se puede decir así, el cuerpo de Cristo iba a ser desgarrado. Entonces, por eso Jesús dice, ¿no?, de que es dado a vosotros. Y después dice que la copa, o sea, el vino, simboliza la sangre que es dada nuevamente. Y esto simboliza, ¿no?, de que la sangre de Jesucristo iba a ser derramada. Y que ahora esa sangre simbolizaba un nuevo pacto. Y este es el cambio, este es el paradigma. De que ahora vemos que Jesús, cuando les dice: tomen del pan, tomen el vino, de la copa del vino, porque esto simboliza mi muerte, simboliza mi cuerpo. En otras expresiones, simboliza: tomen esto, porque esto simboliza lo que yo voy a hacer por ustedes, lo que yo voy a venir a hacer por la humanidad. Tomen esto. Y nos da este otro mandamiento de que al participar en la cena del Señor, estamos recordando su muerte. Y este punto de recordar su muerte, el mismo apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, el creyente es instruido de que cuando él participa en esta cena, en esta cena del Señor, estamos trayendo memoria, estamos recordando, en otras palabras, estamos recordando el Evangelio, estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, cómo Él nos sacó de esa esclavitud
del pecado del cual nosotros nos encontrábamos. Y este es el cambio, este es el paradigma que ahora Jesucristo le da a la Pascua. Los cristianos judíos del primer siglo ya no tenían que ir nuevamente a volver al Éxodo para recordar cómo sus antepasados fueron liberados de Egipto, sino que ahora ellos también pueden mirar a Cristo y ver lo que Él hizo por ellos, de la igual manera que nosotros ahora podemos ver lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas, de sacarnos de la esclavitud del pecado. Y todo esto, entonces, al nosotros participarlo, estamos trayendo a memoria de que no se trata de nosotros. De este camino de seguir a Jesucristo no se trata de nuestras propias fuerzas, no se trata de mis méritos, que no se trata de lo que yo pueda hacer, de mis obras, sino que se trata de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y ahora recordamos su muerte, pensamos en las implicaciones, nos arrepentimos en ese momento por no vivir la vida que debemos de vivir. Pero nos arrepentimos con el objetivo de seguir hacia adelante. Nos arrepentimos con el objetivo volvemos a mirar a la cruz y nos arrodillamos en adoración, en darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, por darnos ahora esta nueva esperanza de tener comunión con Él. Entonces, ¿sí ves cómo ahí mismo se da este punto de que Dios siempre quiere tener comunión con nosotros y que Él quiere que nosotros participemos en esta cena para nosotros recordar su muerte, recordar de que nuevamente no se trata de nosotros? Si ahora tú, mi querido amigo, te preguntas, ¿y yo qué puedo hacer, Jason? ¿Cómo puedo ahora entrar dentro de este pacto? ¿Cómo ahora yo puedo tener esta comunión con Jesús? Cree en el Evangelio, cree en la muerte de Jesús, cree en su vida, su muerte, en su resurrección. Cree que Jesucristo es el único que te puede salvar, es la única persona a quien puede ayudarte. No te confíes en tus propias fuerzas, no te confíes en lo bueno que tú eres, no vengas ante Dios creyendo que vas a obtener el perdón de tus pecados porque tienes cierto calidad de ser buena persona o algo parecido, sino que tienes que venir con humildad, con sencillez de corazón, reconociendo que el Evangelio de Jesucristo, que la muerte de Jesucristo fue la renovación de esos pactos que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Jesús renovó esos pactos por medio de su muerte. Y eso era lo que el cambio, como había mencionado antes, ese era el cambio, el paradigma que ahora Jesús les había explicado en esta parte a sus discípulos. Después de haber visto cómo Jesús les explicó esta comunión que Él quería tener por medio de su muerte, por medio de lo que Él iba a hacer, usando estos simbolismos del pan y del vino, después de haberles explicado la magnitud de esta realidad del Evangelio, de esta nueva noticia, de este paradigma, de este nuevo cambio, de este giro en cuanto a la Pascua, ahora vamos a ver que Lucas nos dice de que a pesar de que Jesús les dijo todo esto a sus discípulos, hubo alguien el cual no creyó en las palabras, no creyó en el Evangelio, no creyó en la nueva. Mira lo que dice Lucas en el versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Entonces, ahora vemos aquí que Lucas nos presenta este punto acerca de la comunión rechazada. O sea que en medio de esta comunión que Jesús acababa de tener con sus discípulos y haberles explicado el significado de esta nueva comunión que él iba a hacer por medio de su muerte, obviamente Lucas está hablando, se está dirigiendo acerca de la persona de Judas, porque en el contexto, en los versículos anteriores, Lucas nos habla de que Judas ya había conspirado, ya había confabulado con los fariseos, los escribas, para arrestar a Jesús, buscar ocasiones o el momento preciso para poder capturarlo. Entonces vemos de que en el contexto, pues obviamente se están refiriendo a Judas y creo que no hay mucha explicación que hacer en cuanto a la persona de Judas. Ya muchos conocemos, la mayoría de las personas conocen cuál fue el pecado de Judas, ¿no? Que fue haber entregado al maestro, fue haber rechazado, pero quiero que notemos por lo menos unos 2 puntos en esto aquí, que Jesús dice esto en cuanto a Judas. Según Lucas, ¿no? De que dice que el que come de mi plato denota una cercanía, alguien que estaba posiblemente al lado de Jesús. Y el punto es que, ¿sabes? Que encontramos muchas personas que han disfrutado del Evangelio, pero nunca han creído en el Evangelio. Ellos han escuchado las buenas nuevas, han compartido las bendiciones, y esto es lo que más o menos en Hebreos capítulo 6, no lo voy a leer, pero si tú quieres puedes leerlo, habla acerca de esto, de un cierto grupo de personas que están dentro de una comunidad cristiana, que ellos han probado, han sido iluminados, han probado las delicias del Evangelio, de Jesucristo, del Espíritu, etc. Pero en ellos nunca hubo un corazón de creer en la persona de Jesús, en lo que Jesús decía decir acerca de su identidad. Y este no es el único incidente que vemos de que alguien cercano, alguien que ha estado siguiendo a Jesús, uno piensa, ¿no?, de que son discípulos verdaderos, pero a la larga vemos de que son personas que realmente nunca creyeron, nunca conocieron a Jesús, nunca creyeron en sí el Evangelio. La verdad que simplemente podríamos decir que hubo una doble intención, una expectativa errónea, pero por ejemplo, uno de los incidentes que vemos es cuando Jesús alimentó a una multitud en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una enorme multitud de personas. Se retiró de ellos Jesús después y la multitud regresó buscando a Jesús, y Jesús los confrontó en diciéndoles de que ustedes nada más me buscan porque yo les di de comer, pero no busquen la comida, sino que busquen aquello que realmente no perece, que es el pan de vida. En otras palabras, Jesús se estaba refiriendo a él mismo. Búsquenme a mí, de que en mí ustedes van a encontrar vidas. Obviamente lo estoy parafraseando, pero ese es el mensaje. Y vemos de que cuando Jesús habla acerca de su identidad, de quién es él, de que él es el pan de vida, dice en Juan de que muchos de sus discípulos comenzaron a irse. Vemos de que fueron discípulos que estaban siguiendo a Jesús, estaban cercanos a Jesús, pero cuando Jesús les habló de quién realmente él era, comenzaron a irse. Y Jesús mirando a sus 12, a aquellos más cercanos, a los apóstoles, les preguntó: ¿y ustedes también quieren irse? Y me gusta esa respuesta de Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la marca de un verdadero seguidor de Jesús. Además de que Lucas nos dice acerca de esta persona que rechazó esa comunión
de Jesús. También nos habla acerca de que ahora esta persona pues es el protagonista, es la persona quien ahora va a establecer la escena de los próximos eventos. Es decir, de que esta persona inevitablemente tenía que estar allí para que por medio de él se cumpliera lo que el Mesías iba a hacer. Pero aquí vemos dos cosas. Una que es la soberanía de Dios y otra es que es la responsabilidad del ser humano. Entonces, una pregunta de reflexión a la cual yo quiero invitarte en este momento es: ¿eres tú un seguidor de Jesús? Examina tu corazón, examina tu mente. ¿Eres tú uno de los 12 o eres uno como Judas? De que por mucho tiempo quizás has estado en una comunidad cristiana, has participado en obras litúrgicas dentro de la congregación o algo así, has disfrutado del evangelio, de la presencia de Dios, pero quizás tu corazón aún no ha aceptado ese aspecto del evangelio. Quizás inconscientemente no lo estás creyendo. Y ¿sabes por qué digo inconscientemente? Porque por un lado tú puedes pensar de que sí lo eres, pero tu vida se está reflejando la contradicción. O sea, tu vida está reflejando que realmente tu profesión no es real, no es verdadera. Y si es así, pregúntate: ¿será que realmente soy discípulo? ¿Será que realmente estoy dentro de esta comunidad, estoy dentro de esta comunión a la cual Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo? Hazte esa pregunta, reflexiona. Sé que estamos en una situación de pánico. Muchas personas están preocupadas y no estamos pensando en esto acerca del evangelio, y más que todo en esta semana, quizás muchos no estamos pensando en lo que Jesucristo vino a hacer. Estamos celebrando la semana de Jesús, la pasión de Jesús, y yo te invito a que olvidémonos de lo que nos está pasando alrededor. Y cuando digo que nos olvidemos, no me estoy diciendo de que seamos que no prestemos atención a nuestro alrededor, que no ayudemos a aquellos que están necesitados, sino que nuestro enfoque, que nuestra preocupación no esté tanto enfocado en lo que está pasando, sino que ahora enfoquémonos en esto de Jesús. Enfoquémonos en este día. ¿Será que realmente yo soy un seguidor de Jesús? ¿Será que realmente lo he aceptado como mi Señor, como mi Salvador? ¿O simplemente ha sido una profesión de labios? Pero si te has quedado hasta el final, yo te quiero dar muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Gracias por su apoyo, gracias por su colaboración en compartir estos episodios con otras personas. Y si tú no lo has hecho todavía, yo te invito a que pues lo puedas compartir, puedas enviárselo a una persona que lo necesite, una persona que necesite este mensaje en medio de esta situación que estamos pasando. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que te suscribas y que ajustes tus notificaciones para cuando yo suba los próximos episodios, pues puedas recibir una notificación cuando ya esté en línea. También te invito a que si no te apetece mucho ver videos que son largos, puedes escucharlo mientras estés en tu trabajo, si te lo permiten, por supuesto, o si estás haciendo algo, quieres estar escuchando algo. También estos videos están en formato de audio, así que te invito de que en cualquiera de las dos formatos, cualquiera de las dos plataformas, nos apoyes, que la verdad nos ayuda. Y toda esa información las voy a dejar en la descripción del video. Así que, sin más que decir, yo les agradezco nuevamente. Soy Jason Jackson. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente.